Como un equipo con Hazard, De Bruyne, Lukaku y Courtois no ganó absolutamente nada, no una Euro, no un Mundial, ni siquiera llegaron a una final. Durante años, Bélgica fue el equipo que todos ponían entre los favoritos, un once lleno de estrellas de los mejores clubes del mundo, un plantel que, en nombres, podía competir con cualquiera, pero cuando llegaban los partidos que definían todo, algo siempre se rompía. Una discusión en el vestidor, un bajón de nivel, un técnico que no convencía, un gol que cambiaba la historia, como ese cabezazo de Umtiti en el 2018, que no solo los eliminó del Mundial, sino que enterró el sueño más grande de toda una generación, porque ese equipo lo tenía todo: talento, experiencia, líderes, profundidad, todo, menos lo único que importa al final, un título. Y así, entre egos, lesiones y peleas internas, la generación dorada de Bélgica terminó convirtiéndose en la gran promesa que nunca se cumplió. Para entender por qué fracasó la mejor generación que ha tenido Bélgica en su historia, primero hay que entender lo que era ese equipo. No era solo una buena selección, era una selección llena de estrellas en su mejor momento. Kompany era el capitán del Manchester City, Hazard era el jugador más desequilibrante de la Premier, De Bruyne dominaba el medio campo del City de Guardiola, Courtois estaba entre los mejores porteros del planeta, Lukaku metía goles en cada club que jugaba, y a su alrededor había nombres como Witsel, Fellaini, Mertens, Carrasco, Vertonghen y Alderweireld, todos titulares en equipos grandes de Europa. Era un equipo hecho para ganar, pero desde el inicio algo no encajaba. El primer gran torneo fue el Mundial de Brasil 2014. Llegaban como una selección joven, llena de talento, pero sin experiencia. Todos los veían como la selección del futuro. Pasaron la fase de grupos sin problemas. Luego eliminaron a Estados Unidos en octavos en un partido durísimo. Y en cuartos apareció Argentina. Ahí se vio la primera gran señal. Bélgica tenía el balón, tenía talento, tenía calidad, pero le faltaba colmillo. Argentina marcó temprano y Bélgica no supo reaccionar. Sin ideas, sin liderazgo, sin carácter. Quedaron eliminados, pero la sensación general era clara. Este equipo todavía es joven. Su momento llegará. Dos años después llegó la Eurocopa del 2016. Ahora sí, Bélgica ya no era promesa, era un candidato real al título. Hazard en su mejor versión, De Bruyne dominando partidos, Lukaku como el delantero estrella. Pero otra vez, algo falló. En cuartos de final enfrentaron a Gales, una selección muy inferior en nombres, un rival que, en teoría, no debía ser problema. Bélgica empezó ganando, todo parecía controlado, pero Gales empató, luego remontó y terminó ganando 3-1. Sí, Gales eliminó a la generación dorada de Bélgica. Ese día cambió la narrativa, ya no eran la selección del futuro, eran la selección que decepcionaba. Y ahí empezaron también los rumores de problemas internos, jugadores que no se llevaban bien, pequeños grupos dentro del vestidor, un equipo sin una verdadera unión. El Mundial de Rusia 2018 era el torneo ideal. Los jugadores estaban en la edad perfecta, muchos en el mejor momento de su carrera, otros con la experiencia suficiente para liderar. Era ahora o nunca. Y Bélgica empezó fuerte. Golearon a Panamá, vencieron a Túnez y luego derrotaron a Inglaterra en fase de grupos. Pero el momento clave llegó en octavos contra Japón. Bélgica perdía 2-0. El desastre estaba servido, pero reaccionaron. Empataron el partido y en la última jugada, un contragolpe perfecto terminó en gol. 3-2, una remontada histórica. Ese día muchos pensaron, este equipo está destinado a ser campeón. Luego vino Brasil en cuartos, el Brasil de Neymar, Coutinho y compañía, un gigante. Pero Bélgica jugó uno de los mejores partidos de su historia, ganó 2-1 y se metió a semifinales. Estaban a un paso de la gran final del Mundial y enfrente estaba Francia. Un partido cerrado, tenso, igualado, hasta que llegó ese tiro de esquina. Centro al área, salto de Umtiti, cabezazo, gol. 1-0 para Francia y Bélgica no supo responder. Ni Hazard, ni De Bruyne, ni Lukaku pudieron cambiar la historia. El equipo se quedó sin ideas, sin fuerza, sin respuesta. Ese gol no solo los eliminó del Mundial, ese gol marcó el inicio del final. Porque esa semifinal era su momento perfecto, la oportunidad única, el punto exacto donde todo podía cambiar, pero no lo hicieron. Terminaron terceros, sí, un logro histórico, pero todos sabían la verdad.
Ese era el mundial que Bélgica debía ganar, y lo dejaron escapar. Tras Rusia 2018, la generación dorada empezó a romperse desde dentro. Se hablaba de roces entre De Bruyne y Courtois, de tensiones entre líderes del vestidor, de un grupo dividido en pequeños bandos. Pero el golpe final llegó en el Mundial de Qatar 2022. Ahí todo explotó. Después de perder contra Marruecos, se filtró que hubo una pelea fuerte en el vestidor. Gritos, reproches, culpas cruzadas. Se habló de que De Bruyne dijo que el equipo estaba demasiado viejo para competir, y Vertonghen respondió con ironía que el ataque era malo porque los delanteros también eran viejos. El ambiente era un desastre. Bélgica quedó eliminada en fase de grupos, sin brillo, sin carácter, sin unión. Y así la generación que iba a dominar el mundo terminó saliendo por la puerta de atrás, sin títulos, sin finales y con más peleas que trofeos. Al final, la historia de la generación dorada de Bélgica se resume en dos palabras: oportunidad perdida. Porque no estamos hablando de un equipo cualquiera, estamos hablando de una selección llena de estrellas en su mejor momento, jugadores que dominaban las mejores ligas del mundo, Hazard en su prime, De Bruyne como uno de los mejores mediocampistas del planeta, Courtois entre los porteros más decisivos, Lukaku como el goleador constante, y una defensa llena de líderes. Tenían talento, tenían experiencia, tenían nombre, pero nunca tuvieron lo más importante: un título. Su mejor oportunidad fue Rusia 2018. Ese era el momento perfecto, la edad ideal, el nivel más alto, la confianza total, y se les escapó con ese cabezazo de un tití. Después de eso todo empezó a romperse: lesiones, egos, discusiones, jugadores en declive y un vestidor cada vez más dividido. El talento seguía ahí, pero el equipo ya no existía. Y cuando una generación depende solo de nombres y no de una verdadera unión, el final siempre es el mismo: se apagan sin gloria. Por eso cuando se recuerde a esta generación dorada de Bélgica, nunca podrá ser como una selección campeona, sino como el equipo que lo tenía todo para hacer historia, y dejó pasar su única oportunidad. Y así termina la historia de una de las selecciones más talentosas que hemos visto en los últimos años. Un equipo lleno de estrellas, un equipo que todos temían, un equipo que parecía destinado a levantar un mundial o una Euro, pero que al final se quedó con las manos vacías, porque el talento, sin unión, no alcanza. Y las generaciones doradas también se apagan. Ahora te toca a ti. ¿Crees que Bélgica realmente fracasó? ¿O simplemente le tocó competir en una era llena de potencias? Déjalo en los comentarios, quiero leer tu opinión. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para más historias del fútbol que nadie te cuenta. Esto es Fútbol Rex, y si te quedaste con ganas de más, te voy a dejar por aquí este video, donde te cuento por qué Moisés Caicedo es el mejor fichaje que ha hecho el Chelsea. ¿Qué esperas? Nos vemos en este video.